안녕. El día de hoy, amigos, después de mucho tiempo, finalmente les voy a hacer el house tour por mi casa. Pues me arreglé nada más para ustedes, solamente para mostrarles mi casita. Y vamos a empezar de este lado. Bueno, chicos, de este lado, como ya vieron, mi esposo es el que está grabando. Deja de ver. 안녕. Entonces les voy a mostrar aquí cómo está, cómo son las casas coreanas más que nada. Como ustedes saben, pues en Latinoamérica no tenemos como este pedacito. Este pedazo que está aquí pues es para dejar los zapatos, porque nosotros, creo que ustedes ya lo saben, pero no podemos entrar con zapatos a la casa. Entonces aquí es donde tenemos todos nuestros zapatos cuando vamos a salir. Creo que todo este lado solamente es mío, el de mi esposo es de ese lado. Y pues aquí es donde ponemos los paraguas. Eso de allá abajo es algo que mi esposo utiliza para limpiar su coche. Ahí tenemos las bolsitas cuando vamos a ir a hacer el súper. Esa chaqueta que ven allá arriba, yo me la pongo cuando está lloviendo y más que nada cuando voy a correr. Claro, tenemos los zapatos de mi esposo. ¿Qué hay aquí? Pues aquí todavía no pongo nada. Están vacías las gavetas. Esas cajas las tengo ahí porque me pueden servir para guardar cosas como cables o cualquier cosita que me vaya saliendo. De hecho, creo que las voy a ocupar más al rato. Y pues nada, también la parte de abajo son parte de mis zapatos. Por lo general mi esposo no tiene zapatos. ¡Tarán! Y de este lado pues está el living room. Pues la sala en español. Aquí tengo escondido esto. Originalmente la otra casa lo ponía en la parte de afuera, pero allá, como ya se dieron cuenta, ya no hay espacio. Todo esto es lo que yo ocupo para hacer ejercicio. Esto es parte del, ¿cómo se dice? Del sofá. Les voy a mostrar. When we watch the movie. Por lo general yo no lo uso, siempre lo usa mi esposo. You're always using this, right? 맞아. 제일 좋아하는 거. Yes, I know. And this is the view. Night view. Yo ya les había mostrado que una razón por la que me gustaba esta casa es porque allá de ese lado pasa el metro Chigachol. Y pues es por esa razón que nos movemos aquí, porque está muy cerquita el metro y para que yo vaya más confortable a la escuela. Ah, este es nuevo, chicos, lo acabamos de comprar. Finalmente este año se estrenó el clima. Bueno, yo no lo estrenó mi esposo porque, como ustedes saben, yo me fui a México. Pero mi esposo sí lo estuvo utilizando, sobre todo en verano, que hace mucha calor. De este lado pues tenemos la televisión. Esto es una consola de videojuegos, pero me da mucha risa porque mi esposo nunca la ha usado, right? You never using this. 원래는 많이 할 줄 알았는데 생각보다 많이 안 하고 있어. 시간이 없어. 그래서 we have to sell it. 아니 근데 보자. 일단 보자. Yo soy una señora y les quiero mostrar esto. Aquí tenemos puros medicamentos, medicinas, pero este todavía no es todo mi botiquín. Este fue el primer botiquín que yo hice cuando llegué a Corea. En estos cajones no tengo nada más que los videojuegos de mi esposo y algunas que otras pilas. Y chicos, entrando directamente de aquí está el primer baño. Este baño es para el baño para huéspedes. Y bueno, aquí prácticamente es donde está la tina. La verdad es que yo no la uso porque si la usamos es muy difícil limpiarla. Ahorita pues no les mostré anteriormente, pero cuando yo llegué de México estaba muy sucia. Entonces tuve que meterle, hice todos mis menjurjes con vinagre, con bicarbonato, con cloro para limpiar bien. Que al final de cuentas me sentí como una señora porque sí funcionó. Y bueno, aquí tenemos el baño. La verdad es que como esta casa ya está viejita, la anterior dueña no cambió lo que es la tapa del baño. Es una tapa de baño viejita. Ahorita les muestro la que está en nuestro cuarto. Está un poco más nuevecita. Esto mi esposo lo compró en la India, right? Yo voy in the India. Y la verdad es que we have never using them. No, I use. You use? Which one? This is so. Oh, really? Ah, bueno. I always do. I always. Pues mi esposo dice que siempre lo usa, es la primera vez que me vengo a enterar que sí la usa. Y de este lado, esta fue mi adquisición de Daiso, que yo le decía a mi esposo que yo necesitaba algo grande con lo que limpiar el baño.
Después les voy a enseñar con que yo limpiaba el baño, por eso me tardaba más. Y también les quiero comentar que como la casa es viejita, hay un pedazo aquí del baño que yo le estoy talle y no se quita. Como sarro es amarillito y ya no se le quita. Entonces si ustedes son amas de casa y si alguna de ustedes me puede dar un tip para poder limpiar eso, se los agradecería mucho porque no sé cómo quitar ese sarro. Ya intenté muchas cosas pero no se quita. Y bueno, entrando directamente aquí tenemos... Sí, todas las fotos con mis amigas. Y de este lado, este es mi estudio, chicos. Aquí es donde produce y donde se crea toda la acción. Esta computadora no es que mi esposo me la haya comprado específicamente a mí, porque yo editaba videos así. La verdad es que mi esposo se compró esta computadora para jugar videojuegos, right? Do you buy this computer for making games? Pero pues yo la uso para editar, lo cual es muy cómoda, muy grande, como ya se pudieron dar cuenta. Y pues hasta tiene esa sillita para los videojuegos. I invest $2,000. Nope. Hay muchas cosas que mostrarles. Lo que sí les quiero mostrar es que en este lugar está esta ventana y que me agrada mucho porque futuramente yo les había comentado que quiero hacer muchos videos y van a estar viendo más mi cara que hacer vlogs sobre la cultura coreana y diferentes cositas. Entonces yo creo que en la mañana va a estar muy padre grabar porque pues entra mucho la luz. Entonces síganme, chicos, al siguiente cuarto. Amigos, esta parte de la casa creo que es la que me voy a tardar más en mostrarles porque aquí, como ya se dieron cuenta, hay muchos gabinetes, hay muchas cositas. Entonces pues vamos a empezar el recorrido. ¿Recuerdan que les decía que no era el único botiquín el que yo tenía allá en la sala? Bueno, este es mi otro botiquín donde tengo varias pastillas, medicamentos. Y esto también lo compró mi esposo en la India cuando fue a hacer su trabajo. Y bueno, esto es lo que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es como que cosas que usamos generalmente. Aquí mi esposo pone sus llaves y su tarjeta. También aquí tenemos feriecita, gel antibacterial, que es el que a veces nos llevamos con nosotros si es que lo necesitamos, pero por lo general pues Corea es un lugar donde en cualquier lugar que tú vayas hay gel antibacterial. Y este pedazo específicamente lo hice para las cosas de mi esposo, sobre todo porque le gusta jugar golf. Y hagan de cuenta que él llegaba y ponía sus cosillas ahí, y sobre todo en la mesa, y a mí no me gusta que la mesa se llene de cositas. Y bueno, de este lado, esto es mío, es todo lo que yo utilizo para hacer ejercicio en el gimnasio de la casa. Y esta mascarilla es la que yo utilizo solamente cuando voy pues al gimnasio, porque sudo mucho. De hecho, las cambio cada semana. Entonces, este lado es mi rincón favorito, el que más amo, quiero y adoro. Ay, ¿cómo te queda? Ande. Mi lugar favorito. O sea, si no eres mexicano, si no tienes esto en tu casa. Bueno, no, yo creo que muchos mexicanos quisieran tener ahorita en este momento este mueble. Pero pues, como ustedes saben, la última vez que me vine de México me traje muchas cositas. Todo esto son dulces mexicanos. Hay picantes, creo que la mayoría son picantes. Y estas cajas de bombones que una se las voy a regalar a mi cuñada. Ya le regalaron a mi suegra, pero me faltan estos para mi cuñada. Y bueno, de este lado solo tenemos papel y estas que son como toallitas que yo compré para limpiar la casa. Aquí no hay nada especial más que esto. Esto es mi tesoro. Sí, chingante. Muy serio. Y de este lado, bueno, todos estos son productos coreanos. De este lado tenemos todo lo que son cafés, tés, y este que es miel, que lo utilizamos para rellenar nuestros botecitos de miel. Estas son mis galletas saladitas, que me las como con mis ensaladas. Y en la parte de abajo, ¡tarán! Todo esto es esa bolsa de allá, que casi no se ve. Es como para festejar, para festejos, para adornar la casa cuando alguien cumple años. Todo eso es para festejar. Esto fue lo que mi esposo puso cuando, no sé si se acuerdan del video de Welcome. Se los voy a dejar aquí. Él adornó con estos globos, pero yo nunca tiro los globos, yo siempre los guardo para reutilizarlos, al menos que se rompan. Esto es, bueno, con lo que planchamos, y les di este espacio en la parte de arriba, pues porque solamente planchamos una vez a la semana o cuando mi esposo utilice ropa especial. En Corea
tienen 2 lugares donde poner los refrigeradores. Por lo general aquí iría el refrigerador de kimchi, pero nosotros, gracias a Dios, mi suegra es la que ahorita está guardando el kimchi, entonces ella guarda el kimchi en su casa y ya cuando nosotros necesitamos, pues siempre nos manda, en caso de que no podamos ir, pues ella nos manda por paquetería, o como siempre la vamos a visitar muy seguido, pues ella siempre nos manda kimchi, entonces no necesitamos tener refrigerador. Entonces yo utilizo esto para toda la decoración de Navidad. Como ustedes saben, yo amo la Navidad es una fecha muy importante en México y pues yo quiero mi pinito grande y toda esa decoración que yo compré en Navidad, que esperemos que este año incremente más. Entonces a lo mejor todo este lugar siempre lo voy a utilizar para pura decoración de Navidad. Y compramos más rollo de papel. Este era de la aspiradora que está allá. Esta aspiradora, pues nosotros siempre tendríamos que, para cambiarlo, de este lado teníamos que abrirlo y sacar todo el polvo con nuestras manos. Pero LG creó un nuevo objeto que solamente le damos clic aquí y automáticamente Entonces les decía, amigos, este electrodoméstico anteriormente lo utilizábamos, solamente era para cargar la aspiradora, pero mi esposo me compró como el case, pero hagan de cuenta que lo que hace es que automáticamente aspira el polvo de la aspiradora y ya nosotros solamente recogemos la bolsita de basura y la echamos. Ya no es necesario que nosotros con nuestra mano la saquemos. Sí la tenemos que limpiar, pero pues ya no es tan sucio, por así decirlo. Y bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente parte. Esta también es mi parte favorita. Les quiero mostrar es mi bebé. Aquí adentro hay, mira, wow. Este es mi favorito. Aún no lo he abierto, pero lo probé en México y está riquísimo. Entonces, en una ocasión especial lo vamos a abrir. My favorite one. Ustedes no lo saben, chicos, pero yo soy una fanática de los vinos. Y bueno, de este lado tenemos, es como un mini horno, pero aquí podemos calentar muchas cosas. Te deja los alimentos muy crujientes, no necesita aceite, entonces una de las cosas que me gusta de este horno. De este lado tenemos la arrocera. Ay, qué bonita, super cute. Ayer hice arroz, entonces por eso es que lo está manteniendo calientito. Así es como funcionan las arroceras. Y pues obviamente de este lado tenemos toda nuestra producción de alcohol. Esto es tequila. And this is, what is this? Whisky. It's whiskey. This is whiskey, vodka, and this whiskey also? Vodka. And this is also vodka. Esto me lo trajo mi amiga Vika. Entonces no sé, a ver, hay que probar. Y de este lado pues no hay nada especial, chicos. Aquí es donde tenemos ¿cómo se llama? Esta estufita nos sirve cuando queremos calentar como samgyeopsal o cositas chiquitas, eso nos sirve mucho. Y bueno, aquí es donde ponemos todas las vasijitas de plástico que tenemos. La verdad es que no tengo muchas. De este lado tengo todo lo que son aceites, sales. No lo quiero abrir más porque este vino siempre hace que... este aceite siempre hace que se tape, pero estos de aquí son varias especies. De este lado es todo lo de plástico desechable que tenemos. No es que compre desechable, pero cuando consumimos comida siempre nos mandan de más y pues en lugar de tirarlos ahí los guardo por si se llegan a ocupar. Y de este lado tenemos bolsas, le digo, todo lo desechable que nosotros pues en lugar de tirarlos los guardamos. Aquí pongo el arroz, todo eso es lo que yo utilizo para limpiar, esos dos productos, uno es para el baño, el azul es para el baño y el naranja es para la cocina. Aquí pongo varias ollas que están muy grandes y este es mi apartado. Esto de acá arriba, ingredientes para hacer comida coreana, y este de acá abajo son ingredientes para hacer comida mexicana. El año pasado que yo llegué, me traje unos chiles, todavía no los termino de usar, entonces la próxima vez que haga salsa a lo mejor los terminaré de usar. Como ya vieron, este de aquí, mi esposo me lo compró, es para secar los trastes. Pues aquí solamente hay platos,
Estos siempre son los platos y vasos que nosotros utilizamos diariamente. Y estas son las especias que yo uso diariamente. Entonces, por ejemplo, digamos que se me llega a acabar una de aquí. Recuerdan que les había mencionado que aquí tengo varias especias, pues ya se me acaba una de aquí, entonces saco una de aquí y la pongo acá porque pues es más cómodo para mí estar sacando y sirviendo. Y arriba también hay platos, pero pues nada especial, chicos. Ahora les quiero mostrar algo, pero este es el lugar sucio de la casa. Aquí es donde hacemos todo el reciclado y también es donde guardamos las maletas, entonces les voy a mostrar. Como ustedes saben, en Corea tenemos que reciclar por plásticos, latas y unicel. Entonces nosotros tenemos que estar dividiendo eso, también cartón, pero el cartón ese no lo ponemos aquí, lo ponemos en la entrada porque no queremos que se moje con el plástico. Por lo general yo cuando termino de usar las botellas de plástico siempre las lavo, entonces todavía traen agua y como yo no quiero que moje el cartón, lo que hago es que el cartón lo pongo en la entrada y ya mi esposo cuando ve que hay mucho ya lo baja. Right? Only when you see there is so many carton you throw it, but if there is not so many you keep it accumulating. Y bueno, miren, esta parte de aquí, lo que sobra de la comida, pues háganse cuenta que ese también lo tenemos que reciclar. Esta parte de aquí es el plástico, aquí tengo el aluminio y bueno, este es plástico. Yo manejo todo, no lo separo porque al final de cuentas, como mi esposo siempre deja pasar mucho tiempo para sacar la basura, pues lo que yo hago en lugar de dividirlos de una vez es poner todo y ya al último cuando ya lo vamos a ir a tirar ya es cuando hacemos la división de las cosas. Pero sí intento es que por lo general como siempre sacamos más plástico que aluminio, siempre intento que de este lado quede el aluminio, pero al final de cuentas pues todo se mixea. Nada más están nuestras maletas, la verdad es que aquí nunca entro y solamente son puras maletas. Y bueno, saliendo de la cocina tenemos este cuarto, que este cuarto yo lo utilizo para, pues más que nada para nuestra ropa. Bueno, lo tengo dividido por secciones. Aquí tengo mis abrigos y mis vestidos, toda esta parte de aquí son vestidos. Esto que ven aquí abajo es ropa que tengo que planchar, que no he planchado, pero siempre lo pongo aquí. Y ya sea sábado o viernes, hoy es sábado, no me dio tiempo, pero lo más seguro es que mañana lo tenga que planchar. De este lado son la ropa interior, entonces eso no se lo voy a mostrar. Aquí tengo, esta es ropa de mi esposo, de hasta aquí, y para abajo es ropa mía. Esto de aquí no va a estar aquí por mucho tiempo, estamos esperando a que llegue mi maquillera y esto por lo pronto lo dejamos aquí. De hecho yo compré estas cositas en Daiso, todo esto lo compré en Daiso porque no quería que mi maquillaje quedara así, aunque no tuviéramos la maquillera no quería que pues el maquillaje se viera así por sin ningún lado y es por eso que compré esto, pero ya cuando lleguen las cositas de Daiso pues yo creo que se va a ver mejor. E incluso de este lado compré este también, que es donde tengo todo como diademas, moños, pinzas, que se acaba de caer mi pinza. Ahí voy. Y pues de este lado tengo todo este espacio y división es para la joyería. Pablo, ayúdame. Todo este espacio es para la joyería. De este lado tengo lo que son mis blusas. Todo esto es mío, todo esto son puras blusas. Estos son shorts, blusas. Y aquí, como ya no me quedó espacio, aquí puse una pijama. Pero se supone que todo esto es para las bolsas. Pero no tengo tantas, solamente estas de aquí. Y bueno, de este lado tenemos toda la ropa que es para planchar. Más que nada, más que planchar, es la ropa, ¿cómo se dice? Formal. Entonces aquí yo tengo ropa mía, de mi esposo, pero esta parte de aquí son pantalones que son para planchar. De este lado tenemos suéteres, estos son suéteres de mi esposo, estos son suéteres míos. Y en estos cajones está la ropa deportiva, esta es ropa deportiva de mi esposo y esta es ropa deportiva mía. Y bueno, obviamente uno de los muebles que nos dejó la antigua dueña es pero yo lo decidí utilizar como librero y varias cositas, instrumentos que nosotros utilizamos para grabar videos, todos nuestros aparatos electrónicos. Aquí tenemos los libros,
Me da risa porque mi esposo tiene libros para estudiar español. Papá, ¿dónde convocar con ella? Por favor. Ya. Tiene todo esto para estudiar español y todavía no se pone a estudiar español. Nope. Y bueno, estos son algunos recuerditos que yo traje de México. Aquí tenemos ya. Y aquí tenemos esta Biblia, nos los regaló mi suegra. También nos dio estos ay, pero es que se van a salir. Rosarios, ay, se van a salir. Bueno, así lo voy a dejar, chicos. Y miren, o sea, no tengo como para poner los aretes. Y lo que se me ocurrió es que vi y dije, ay, si lo pongo así a lo mejor sí se va a ver bonito. Y se ve bonito. Bueno, cuando me llegue mi mueble de maquillaje ya, ahí va, ahí lo voy a poner bonito. ¡Tadán! Y todo esto que ustedes ven aquí es ropa de invierno mía y de mi esposo. Allá tengo todavía lo que son esas son toallas que me dio mi suegra, pero pues ahorita no las ocupamos, entonces no lo he abierto. Y eso de allá es fundas de la cama. Acá abajo tengo pijamas para invierno. Todo esto de aquí es para puro invierno, pero pues por eso lo guardo, porque pues solamente en invierno lo abrimos. Y no les grabé allá arriba, pero allá también está lo que es tenemos otro cubrecamas diferente, pero ese a veces lo utilizo. De hecho, creo que lo voy a utilizar en invierno porque está muy calientito. Este es un mat que tú pones en la parte de abajo, que ya les he comentado que mantiene muy calientito el lugar. Ah, bueno, y de este lado tenemos todo para acampar. La verdad es que ahorita no tenemos algún mueble, por eso es que dejamos las cosas así. Esperamos que mi esposo quiere comprar un mueble para que esto acomodarlo y ver que se vea más bonito, pero pues ya con calma, porque pues ya compramos el maquillero, ¿verdad? Entonces hay que esperarnos tantito. Pero síganme, chicos. Y ¡tarán! What is here, bebé? 어디야 여기가? Where we produce the love. 오케이. Entonces, amigos, les quiero mostrar. Aquí es donde nosotros producimos el amor. I'm just joking, guys. Bueno, esta es nuestra cama. Y bueno, ese lado tenemos finally. Es que en calor aquí en Corea es muy húmedo y sí está muy, muy feito. Pero síganme, chicos. Yo aquí, ¡tada! Este es el segundo baño. Pues aquí sí lo ven más lleno porque es prácticamente nosotros el que usamos diariamente. Cuando nos levantamos, aquí yo tengo todos mis productos. Estas son mis cremas, las cremas de mi esposo. Estas son cremas para las manos, pero casi nunca las utilizo. Ahí arriba están las mascarillas. Aquí tenemos todo lo que es para el cabello. Les digo que una vez que me llegue mi maquillero, ¿cómo se llama? Pues sí, mi mueblecito para maquillaje, yo voy a mover todo eso para allá. Solamente dejaría las cremas y algunas que otras cositas. Y se acuerdan que les mostré que tenía más toallas. Bueno, esas toallas las quiero poner aquí, llenar en la parte de allá para cuando vengan nuestros invitados a casa, cuando mis suegros vengan a quedarse. Quiero poner todas esas toallas ahí, pero por lo pronto pues no lo voy a poder hacer porque pues necesito más espacio aquí. Y bueno, pues aquí también, ahí es donde ponemos las toallas. Estos son cosas de mujeres. Y bueno, eso es todo, chicos. Y les quiero mostrar aquí es donde nos bañamos generalmente. Este baño sí está bonito a comparación de donde nosotros estamos. Aún me falta este pedazo de acá, pero hoy puse a lavar la ropa, entonces como ustedes podrán ver está lleno de ropa. Entonces no se preocupen, chicos, en el video de mañana lo van a ver. Y también les voy a dar un recorrido alrededor de mi casa y todos los beneficios de este apartamento, ya que este apartamento cuenta con un gimnasio, canchas de fútbol y de tenis, así como varios mini parquecitos para los bebés, que son principalmente para los residentes de estos apartamentos. O sea, también cuentan con un gym que tiene una mensualidad muy barata, que es barata para los residentes de este apartamento, y también hay un estacionamiento, obviamente, debajo de los apartamentos. Entonces todo eso lo vamos a ver mañana cuando ya haya solecito, pero por lo pronto ese va a ser el video de hoy.
Recuerden suscribirse, darle me gusta y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los veo. Nos vemos en un próximo video. Dame